Es interesante que los pueblos en toda la tierra tienen su propia forma de expresarse sentimentalmente, emocionalmente y mentalmente, y lo hacen a través de poesía o cantos folclóricos que tiene cada pueblo. En esta oportunidad vamos a ver qué nos presenta la Biblia en relación a la poesía y a las alabanzas dirigidas directamente a nuestro Dios. Quisiéramos saludarlos en esta ocasión muy especial a cada uno de nuestros amigos y hermanos quienes nos visualizan a través de estos medios. Quisiéramos darles la bienvenida a este nuevo trimestre que nos estará hablando acerca del libro de Salmos. Como bien sabemos, vamos a dar y estudiar la lección número 1, que es lo que nos habla de este nuevo trimestre. En esta ocasión me acompaña el Pastor Rudy. Pastor Rudy, buenas noches en esta ocasión. Pues quisiéramos darle la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Abdi. Noches, tardes, mañanas, depende Así cuándo es. nos va a ver el televidente, ¿verdad? Estamos en TV Digital Conexión 7, que es una rama, un ministerio de la iglesia de Chisihuán, la iglesia adventista del séptimo día, Chisihuán, Chiax, Totonicapán, y durante todo este trimestre vamos a estarlos acompañando. Vamos a estudiar una lección maravillosa, el Así libro de es. los Salmos. La autora es la doctora Dragoslava Santrak, que es doctora en Antiguo Testamento, es Así es. especialista en estas situaciones, y vamos a deleitarnos en el estudio durante todas estas facetas, 13 lecciones muy interesantes. Tenemos que entender que la Santa Biblia nos habla en todas sus páginas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios desea para nosotros. Nos presenta su misericordia, su justicia, su acto salvítico y otros elementos favorables para el ser humano, y cómo el enemigo también está atacando todo lo que Dios nos presenta. Pero el libro de Salmos, aparte de que Dios nos habla, también el ser humano se expresa, Así porque es. expresa sus angustias, sus dolores, sus penas, sus victorias, su agradecimiento. O sea que es un libro precioso en ese Así es. sentido, porque es recíproco en su lenguaje hacia Dios y de Dios para nosotros. Claro. Así que nos introducimos a un estudio fascinante en este trimestre en el libro de los Salmos. Pero hay una cita impresionante que yo quiero que usted lea, hermano Así Díaz, es. por favor. Pastor, muy bien, nos dice de la siguiente manera: aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus resplandecientes filas. Digamos con el salmista: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviré. Alabarte, alabarte los pueblos, oh Dios, alabarte los pueblos todos. Esto nos dijo en Salmos 146, 2 en adelante. Bueno, antes de poder introducirnos a la lección propiamente de esta semana, tenemos que presentar algunas premisas sobre el libro de los Salmos. Así Primero, es. Salmos es una expresión hebrea, también se dice salterio, y en nuestro buen castellano sería alabanzas. 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 Entonces está hablando de alabanzas, lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre en este libro maravilloso de 150 capítulos. Así Muy es. interesante, muy precioso para meditar y analizar muchos aspectos teológicos. Nos habla de una doxología perfecta, pero la doxología nos lleva a una teología, y teología es conocer a Dios, Así es. porque teos es Dios y la terminación logia es el conocimiento de Dios. Entonces, la doxología que se presenta en Salmos nos ayuda a entender a un Dios misericordioso, poderoso, y a los seres humanos agradecidos por sus bondades y todo lo que nos da, ¿verdad? Pero Así es. aparte de eso, debemos entender que el Salmo está dividido prácticamente en 3 secciones, bueno, 5 secciones en Así es. realidad. 5 secciones. El conflicto entre David y Saúl, el reinado de David,
la crisis asiria del siglo VIII antes de Cristo, las reflexiones tras la destrucción de Jerusalén, esto es a partir del año 586 antes de Cristo, y luego la alabanza y reflexión tras el exilio. Esto es interesantísimo porque nosotros siempre atribuimos a David el libro de los Salmos, pero no es así. David escribe muchos salmos, también Salomón, pero hay otros autores y son varios los que participan para crear este maravilloso libro de los Salmos. Es interesante notar también, además, que el libro de los Salmos no fue David el que los estructuró o ordenó como quisiéramos expresar, sino se cree categóricamente que Esdras y algún grupo de escribas de su época después del exilio los ordenaron de tal manera que hoy los podemos disfrutar como están estrictamente ordenados o estructurados. Tenemos que analizar varios aspectos para poder entender los salmos. Primero, son himnos. Son himnos y esos himnos a veces traen algunas lamentaciones y traen algunos agradecimientos también profundos hacia Dios y expresan también la angustia de vivir en pecado. Esto es lo interesante de estos himnos, pero tiene varias figuras gramaticales que utiliza la gramática hebrea muy especial. Por ejemplo, está el simil. El simil es una expresión en la que se comparan explícitamente dos cosas distintas, ¿va? El amor y el odio, por decirles algo. Los salmos lo presentan así. El antropomorfismo, o el antropomorfismo, disculpen, es el acto de atribuir formas o atributos humanos a un ser o una cosa no humana, especialmente como la divinidad, ¿verdad? Que a veces lo presentamos como un elemento ángel, mi guardián, mi roca. ¿Va? Son atributos que no se pueden aplicar a él, pero la divinidad es la forma en que lo concibe el ser humano. Está también el famoso Sicdoque, que es una figura literaria, retórica, que se utiliza en todas partes, en particular en lo general, para mencionar algo específico, como por ejemplo la maldición o la bendición. Está el acróstico. El acróstico es muy, pero muy frecuente en el libro de los Salmos. De eso vamos a hablar más adelante. Está la anáfora, o sea, una repetición de una o más palabras para resaltar algo. Por ejemplo, naciones, muchedumbres, gentes que adoran a Dios. Está el elipsis, es un salto repentino de un tema a otro. Está hablando de la bendición y luego habla de la pobreza espiritual de una persona, y esto lo escribe mucho David. Está también las aposiotesis, que es una interrupción repentina en medio de una frase. Por ejemplo, podemos mencionar lo que dice el Salmo 6.3. Es interesante que está mencionando algo y de repente salta a otro aspecto para poder apoyar lo que está mencionando anteriormente. Está erotesis, es un uso de pregunta retórica que se emplea únicamente para reproducir un efecto muy, pero muy especial en la mente del lector, ¿verdad? Se pregunta, ¿y dónde estás tú? ¿Y por qué veniste tú? ¿Y cuán grande es tu misericordia? Son preguntas que se hacen. Exacto. Hablando del acróstico, se usa el famoso quiasmo, que usa mucho la literatura hebrea. El quiasmo empieza de una manera descendente, va subiendo hasta llegar a un clisma y después desciende hasta llegar a un final. Pero al final, al comparar las líneas paralelas, es lo mismo, es como un triángulo que sube y baja y presenta, por ejemplo, el amor, el odio, la salvación, la perdición. Y así va hasta llegar a un punto culminante arriba, que es importante, ¿verdad? Con esta introducción del libro de los Salmos, entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos entrando a un terreno diferente al que normalmente tenemos de la
de la poesía occidental que nosotros manejamos, porque Así la es. poesía nuestra es muy interesante, es muy agradable, muy bonita, pero a veces solo se enfoca en un paisaje, en una persona, en un ente, por así decirlo, Ujú. pero la poesía hebrea es tan diferente porque van asuntos espirituales, teológicos, en este caso los salmos, Así es. incluso cantares, incluso eclesiastés y a veces hasta proverbios, donde resalta a Dios y luego el ser humano como efecto secundario. Pero la Así es. poesía occidental no, ahí no, casi no se habla de Dios, se presenta solo elementos así interesantes. Y por eso es que tenemos que entender lo que significa la palabra. En hebreo es davar. ¿Qué significa la palabra? El significado de la palabra tiene que ver con su contexto. El Así es. salmista utiliza mucho eso y está el edut, que es el testimonio. Los que escriben los salmos, porque no es solo David, hablan de su testimonio. Así Hablan es. por ejemplo, el acróstico del Salmo 119. No es un autor, son varios Son autores varios. y cada uno está expresando lo que siente. Ahora, es interesante que en el Salmo 119 el testimonio es el mismo. Si analizamos, vamos a llegar a ese punto más adelante en algunas de las lecciones subsiguientes. Habla de qué linda es tu ley, qué rico es guardar tus mandamientos, me siento bien en tus testimonios, me agrada estar dentro de tu justicia, esa protección que es tu santa ley. Hay un Así es. denominador común en toda esa poesía, resaltar el carácter de Dios. Es el testimonio de estos autores. Y está el Tijilim, que significa las alabanzas propiamente, ¿va? Y Así las es. alabanzas las utiliza mucho el pueblo hebreo hasta el día de hoy y las utilizaron antiguamente. Así es. Entonces hay una diferencia muy notable entre la poesía occidental que nosotros manejamos y la poesía hebrea, como ya hablamos. Dentro Así de, es. de esas situaciones tenemos que hablar de algunos paralelismos que son importantes. Perdonen que abarquemos mucho tiempo, a días, No, no pero es tenga para problemas. mejor entender el libro de los Salmos. Está el paralelismo sinonímico. Esto es como dice el Salmo 117.1. Ustedes, naciones todas, alaben al Señor. Y el siguiente párrafo dice, ustedes, pueblos todos. Hay un sinónimo ahí, solo que con palabras diferentes, Diferentes. naciones y Y pueblos. pueblos. Está el paralelismo antitético. Por ejemplo, el Salmo 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Está poniendo en paralelo dos hijos, pero con diferentes actitudes. Está Sí. también el paralelismo sintético. Me llevó a la sala del banquete y tendió sobre mí la bandera de su amor. Cantares 2.4. Ahí está haciendo un paralelismo, pero es bien, bien definido que habla de bendición. Están los pares de palabras. A veces usan dos palabras juntas que dicen lo mismo. Por ejemplo, el Salmo 73.25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Está hablando de la misma persona, de la divinidad, pero en el contexto de tierra y del cielo. Así Y es. así hay varias figuras. Está el paralelismo gramatical. Consiste en poner dos palabras diferentes, pero que hablan de lo De lo mismo. mismo. Salmo 6.5 dice, porque la muerte no hay memoria de ti. Y luego habla y dice, el Seol, ¿quién te alabará? Es interesante. Está el paralelismo semántico, que trata de la asociación de palabras que pertenecen a la misma categoría de significado. Por ejemplo, el Salmo 111.6 dice, el poder de tus obras manifiesta a su pueblo y el darle la heredad a las naciones. Está hablando de las naciones y del pueblo, pero habla del poder de su palabra y de la herencia. Esto es precioso, que no tiene la poesía occidental, solo lo tiene la poesía hebrea y Así es es. única en su género. Entonces viene el paralelismo fonético, que presenta la palabra o sílabas que suenan de la misma manera similar, pero son diferentes. El Señor Todopoderoso envía un día, dice. El tumulto tropieza y el error, Isaías 22.5. Claro, en español nos cuesta entender porque el hebreo maneja mejor
estos conceptos. Bueno, y así hay otras figuras literarias que están en el Salmo, que son bellas, que sin duda vamos a analizar durante todo este trimestre. Después de esta breve introducción, vamos a pasar entonces a nuestra lección de esta semana, esperando que podamos abarcar todo el material en el tiempo que nos queda, porque hemos abarcado mucho. Así es. Y entonces leemos la cita de introducción. Abdías. Muy bien. El versículo para memorizar que nos trae para esta ocasión nos dice: después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45. Ahora, esto es solemne. Así es. Son las palabras de Jesús. Exacto. Y le dice a sus discípulos, oigan, todo esto era necesario. Y se les abrió el sentido, dice, para entender que lo que dicen los profetas, lo que dice Moisés, y agrega, y lo que dicen las alabanzas, Los salmos. hablan de mí, dice. Exacto. Se está cumpliendo. Entonces ahí nos demuestra que el salmo o la alabanza, aparte de ser un poema, también nos habla de Cristo Jesús. Así es. De hecho, es lo más relevante en el libro de los Salmos, la persona de Jesús. Entonces, cuando estudiamos el libro de los Salmos, o las alabanzas, o el salterio, tenemos que tener en mente que lo relevante de cada capítulo de Salmos es Jesucristo. Es Jesús. Así es. Él es la roca, Él es el camino, Él es el que nos crió, Él es la fortaleza, el misericordioso. O sea, Salmos habla de Cristo. Así es. Tremendamente la riqueza de las alabanzas es Cristo, como nuestro himnario, o como los himnos que cantamos a Dios. O sea, los hebreos, cuando cantan los salmos, yo me emociono. De hecho, debo decirte, Abdías, que yo casi todas las noches escucho los salmos cantados en hebreo, porque me fascinan cómo lo cantan ellos. Sí, lo cantan con entusiasmo. Ha de ser con tanta alegría que como, así como se lee, así como se puede visualizar, así ha de ser también cantado, porque son alabanzas. Claro, claro. Ahora, nosotros como cristianos en esta época deberíamos cantar así también, así con el material que tenemos de nuestros cantos, como lo cantan los hebreos. Porque menciona a Cristo. Ellos casi no pueden distinguir a Cristo, pero nosotros sí. Ese Mesías que murió en la cruz. Y de hecho, entonces la lección nos habla que en el culto antiguo de Israel, estas alabanzas eran utilizadas. Así es. Cuando salieron de Egipto, cantaron. En sus victorias militares, cuando dedicaron el templo. Así es. Cuando el arca santa la pusieron ahí en el santuario del Señor. Exacto. Y cuando David reconoció su pecado, y los otros autores de los otros salmos también ponen su experiencia ahí, y entonces el salmo es muy cantado. Claro, teniendo en cuenta que los salmos eran una parte indispensable, que era parte del culto de los israelitas anteriormente. Claro, hay un salmo que es lindo, que lamentablemente las culturas occidentales le han dado un ritmo no apropiado, pero se llama Los ríos de Babilonia. Y el pueblo de Israel cantaba eso, en los ríos de Babilonia, cuando estábamos esclavos. Esa es una alabanza. Sí. Pero culmina el canto alabando a Dios, porque los liberó de esa cautividad en Babilonia. El mismo canto de la salida de Egipto. Así es. Entonces vemos que las alabanzas, a mí me gusta decir más las alabanzas que salmo, que es lo mismo. Sí. Mencionan la misericordia de Dios. Claro, y exclaman los escritores su angustia por el pecado, por haberle fallado a Dios, por la persecución, por tantas situaciones críticas. Entonces, antiguamente Israel, estos salterios, estos cantos, estas alabanzas, estos salmos, los entonaban y en sus fiestas, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de las trompetas,
en todas las fiestas, ellos siempre los entonaban. Hasta el día de hoy, en el Yom Kippur, ellos cantan sus salmos. Sí, claro. ¿Verdad? Incluso ellos aún cantaban los salmos cuando tenían un salmo, podría decirle así, que le llamaban los peregrinos, los salmos de peregrinación que ellos cantaban cada vez que recordaban ellos las fiestas anuales. Correcto. Así es. Sin embargo, hay una cita interesante que a mí me fascina, que quiero que leas, Abdías. Muy bien. Nos dice, como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Eso es Interesante. cierto. A mí personalmente me ha pasado. A veces canto un himno para adorar a mi Dios y le estoy orando. Claro. En la mañana, en la noche, o cuando uno tiene un fracaso grande, entonces hay himnos espirituales que lo elevan a uno. Cierto. De eso se trata el salmo. Es una oración también dirigida a Dios, expresada en poesía, con sentimientos y con emoción involucrados para adorar a nuestro Dios, que es Cierto. nuestra fortaleza y nuestra única esperanza. Ahora, Así. los salmistas, los que escribieron las alabanzas, no fue solo David, como ya mencionamos. Sí, cierto. Hubieron varios que escribieron salmos. Hubieron varios. Hay salmos de Hernán el Azraíta, de Efraín el Azraíta, está también salmos de Salomón, de Moisés. Hay varios autores. Como hoy día, los himnos que alaban al Señor, también hay varios autores. Así Y todos es. interesantes, ¿verdad? Esto mencionó la lección. Ahora, un canto para cada etapa. Esto me fascinó a mí. Dice que cuando salieron de Egipto, un canto. Así Cuando es. terminó el exilio, un Un canto. canto. Cuando la Pascua, un canto. Cuando la dedicación del templo, un canto. Igual que nosotros. Cuando se casa un hermano, hay un canto. Cuando un niño es presentado, hay un canto. Cuando es el bautismo, hay otro canto. Y hasta cuando se muere un hermano, también le cantamos su canto. Cierto. O sea, las alabanzas nos Influyen acercan en a todo. Dios, son oraciones inspiradas para el Señor. ¿Va? Cierto, así es. En- Y diga, pastor. Sí, entonces yo quiero mencionarle que nuestra iglesia está viva cuando ora y Y cuando cuando canta. Exacto. Al final, eso entiendo yo de esta lección. Son oraciones inspiradas. Así es. Y la lección nos habla del caso de Samuel, 2 de Samuel 23, 1 al 12 y Romanos 8, 26 al 27, donde nos dice claramente que se expresa ahí a través de la alabanza y el canto las victorias de Israel Así es. y también los momentos críticos del ser humano. Exacto. No, y claramente porque cuando uno canta, como lo decía usted, en cada etapa que uno pasa, como seres humanos siempre llegan dificultades, llegan pruebas, pero a pesar de eso, cuando uno tiene en mente las alabanzas, los cantos, uno canta en ese momento, uno siente que todo reinicia y entonces es ahí donde veo y sí lo he experimentado, cuando uno canta, esas alabanzas en cada etapa llegan a ser realmente de bendición porque son oraciones cantadas. Por supuesto, Díaz, pero nosotros debemos de también ubicarnos en el contexto de tener nuestras alabanzas no apartándonos del centro que es Cristo Jesús. Así es. Para mí, lo solemne de nuestros himnos se marcan cuando lo adoramos Sí. con toda la intensidad de nuestra mente. Exacto. Y de nuestra adoración debe ser solemne. Ahora, aquí hay un problema. Nuestras alabanzas a veces pierden la solemnidad, Así es. porque nuestras alabanzas a veces son para agradarnos a nosotros mismos Exacto. o para destacar dentro de los demás. Y no es así. Las alabanzas, el mundo de los salmos o de las alabanzas siempre fueron para adorar a Dios Cierto. y para tener una imagen, una figura del Mesías que habría de morir y que murió en la cruz del Calvario. Por eso me encanta a mí la Santa Cena, Sí. porque de hecho es la única festividad que Jesús anunció que se celebrara. Él les dijo a sus discípulos, hagan esto
todas las veces que puedan en memoria de mí. Entonces, cuando llega la Santa Cena, a mí me encanta que canta la hermandad, que haya un grupo, un cuarteto que cante, porque ese debe ser el mundo de nuestras alabanzas, centrado en Cristo Jesús. Eso entendí yo de la lección Abdías. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, pues claro, y algo muy importante que, pues que usted lo decía, siempre debe de influir en nuestra vida, tanto como iglesia y tanto como personalmente, Personal. porque incluso la lección misma nos dice de que los salmos fueron cantos, fueron oraciones individuales, pero Individual, que sí. siempre hablaron y reflejaron a Cristo Jesús, Sí, siempre el centro. se puede hacer globalmente y se Y puede hacer individual. personalmente. Cierto. Pero Así, siempre debemos tener una alabanza en la mente para Así adorar es. a nuestro Dios. Así es. Bueno, esperamos que esto haya ayudado a nuestros televidentes, Así que es. Dios los pueda bendecir y la próxima semana sin duda estaremos una vez más con ustedes, ¿verdad? Claro. Muchas Amén. gracias, Pastor Rudy, por esta lección que hemos comenzado el trimestre y pues sin duda los esperamos en la siguiente lección y que sin duda vaya a ser de gran bendición para su vida en el momento que usted lo vaya a visualizar. Que el Señor lo bendiga. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias.